Angie, buenos días. Chicos, buenos días. Ok, chicos, buenos días. Vamos a empezar esta semana ya con el cierre de la guía, cerrando con el concepto de centro de gravedad. Entonces, en esta guía nos proponen una serie de experimentos para poder comprender este concepto. Entonces, en este primer experimento, voy a compartir pantalla, vamos a intentar a cada uno hacer lo siguiente. Nos vamos a parar del lugar donde estamos. Vamos a intentar hacer este experimento. Se van a colocar de pie con la espalda hacia la pared, tocando los tacones, la parte de la pared o el zócalo de la pared. Voy a explicar más o menos de la siguiente manera. No sé si aquí se alcance a ver un poco.
Vamos a suponer que esta es la pared. Entonces vamos a intentar colocarnos lo más pegados a la pared con los tacones siempre tocando, o sea, con este talón siempre tocando aquí la pared. Y vamos a colocar un objeto a unos 30 centímetros. Y sin doblar las rodillas vamos a intentar coger dicho objeto. ¿Sí quedó claro lo que hay que hacer? Chicos, ¿quedó claro qué es lo que hay que hacer? Sí, profe. Ok, intentemos entonces recoger ese objeto que está a unos 30 centímetros. 30 centímetros de los pies, sin doblar las rodillas. Cuando lo terminen de hacer, vienen y hacemos unas preguntitas. Recuerden que este tipo de experimentos se les califica es participación en las preguntas. Listo, ya lo hicimos. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Me repite por favor qué hay que hacer? El experimento es el siguiente. Nos vamos a colocar contra una pared. O sea, toda la espalda pegada a la pared y los talones bien pegados a la pared. Y vamos a intentar coger un objeto a 30 centímetros sin doblar las rodillas. O sea, con los pies totalmente derechos. Van a intentar coger ese objeto y ahorita vamos a hacer unas preguntas respecto a ese experimento. Listo. Sí, profe, ya. Ok. Sebastián Díaz, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Sebastián. ¿Qué sucedió al momento de intentar coger la moneda? Pues no fue capaz de cogerlo. Pues Es me sentí imposible. ahí como quieto, pues por estar al pegado de la pared. No fue posible. No, Simón, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenos días. Buenos días. ¿Te fue posible coger la moneda o no? O el objeto que tenías ahí al frente. No, profe. No fue posible. ¿Alguno de ustedes le fue posible o no? Profe, yo sentía que uno como que se iba para adelante. Uno como que se iba para adelante. ¿Sí me entiende? profe, sí, Dígame, habilita. Como que el cuerpo todo se iba para el piso y ya. Entonces no dio. no dio. A ninguno le dio entonces por lo que veo. ¿Por qué no fue posible recoger este objeto? ¿Quién me da esa respuesta? Profe, por estar pegadas a la pared. Por estar pegados a la pared. ¿Hay alguna cosa que nos impedía Por hacer eso? el centro, ¿Cómo? por el centro de gravedad. No sé. Por el centro de gravedad. Sí tiene que ver. Entonces ahí cómo está nuestro centro de gravedad en relación al cuerpo para que no pudiéramos hacer ese experimento. ¿Qué pasaba con ese centro de gravedad? Está pues desequilibrado porque como está recto, solo se inclina en una parte, va a ser cuerpo, se va hacia adelante o hacia atrás, sí, sí.
Sí, se inclina hacia atrás porque no tiene como una estabilidad. No tiene estabilidad. ¿Qué papel desempeña el peso de este cuerpo? La, la capacidad de moverlo, perdón. La capacidad de moverlo. Bueno. Algo tiene que ver, si lo que está comentando aquí los compañeros, resulta que hacer este experimento es imposible porque resulta que, pues no sé si algunos sabían, nuestro centro de gravedad queda más o menos a mitad del abdomen, es decir, más o menos en la ubicación donde está el ombligo. Al hacer esta maniobra, nuestro centro de gravedad, o sea, el ombliguito, va a quedar salido de nuestro eje que está sobre la Tierra. O sea, en este caso el eje de la Tierra vienen siendo los pies. Si el centro de gravedad se mueve de ese eje, pues todo cuerpo que tiende a moverse de ese punto, de ese eje, pues va a tender a caerse. Recuerden que el centro de gravedad siempre va a tender a estar ubicado en ese eje de posición. Entonces ahí por eso resulta imposible realizar dicha maniobra. Yo aquí voy a mostrarles otro experimento que se propone en esta guía. Antes de ver aquí el videito, se los voy a mostrar aquí como nos lo propone. Entonces aquí, no sé si se alcance a ver. Aquí yo tengo una regla, la tengo sostenida, más de la mitad está salida de la mesa. No sé si alcancen a ver, ¿se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe, se ve. ¿Qué sucede si yo quito la mano de ahí? Se cae la regla. Cae. Ahora si yo voy a empezar aquí a empujar esta No objeto. se cayó por el punto en que está ubicado. Sigue sin caerse. Es más, voy a ponerlo bien extremo. La regla sigue sin caerse. ¿Alguien nota algo raro, algo extraño en la regla? Sí, profe, yo creo Sí, que profe. la está sosteniendo. Yo creo que es otra regla. Ajá. La está sosteniendo en la mitad. ¿Y qué la está sosteniendo? Otra regla ahí pegada a la pared. Otra A regla, ver, por que la favor. cámara me la tumbó. La voy a volver a poner. Sí, de hecho, sí es otra regla. Es otra regla, pero esa regla tiene algo. No sé si alcanzaron a notar aquí que tiene esa regla al otro extremo. Parecía plastilina, ¿no? Sí, es una plastilina. Yo la vuelvo a acomodar aquí. Ahí ya queda. Es una regla con una plastilina, es decir, con un peso. No sé si se alcanza a notar ahí. Si lo alcanzan a notar. Y Una regla con un peso en un extremo. Listo. Ese es el experimento entonces que nos están proponiendo ahí. Ahora voy a mostrar un video que es muy similar. Vamos a hacer unas preguntitas en base a este experimento que acabamos de observar ahí. Para este experimento necesitarás un destornillador, una regla de entre 20 y 30 centímetros y una cuerda de aproximadamente 20 centímetros.
ata la cuerda al destornillador e introduce la regla en la abertura. Levántalo todo y lleva la regla hasta el borde de una mesa. Empuja la regla con cuidado hasta que quede bien ubicada. Deja suspendido el destornillador. Empuja la regla un poco más. Nuevamente deja suspendido el destornillador. ¿Por qué crees que no se cae? Bien, un experimento similar, lo que pasa es que en vez de regla con plastilina pusieron un destornillador. Entonces vamos a hacer unas preguntitas respecto a ese experimento. Entonces aquí, ¿qué papel desempeña el peso de la regla con la plastilina durante la actividad? De que no se caiga la otra regla. ¿Y por qué, Álvarez? ¿Por qué ese peso hace que no se caiga la otra regla? Espere. ¿Por qué no hace que se caiga? Pues por el peso, ¿no? Solo por el Que, peso. que ahí ve que se equilibra. Profe, creo yo porque la otra regla pone más presión. La otra regla pone más presión. Tendrá que ver la presión ahí. Ya yo se los voy a mostrar. Mire. ¿Qué función cumple ese peso ahí abajo? La de equilibrarla con el otro, porque yo creo que ahí pone pues peso negativo y al ponerle ese la equilibra un poquito, pues. O sea que el peso de esta plastilina está compensando ¿qué cosa? El El peso de la regla. El peso de la regla. Y solamente es el peso, pero no hay otra variable que hay que tener en cuenta ahí. Sí, porque vea que están pegadas. No, sí están pegadas, pero ¿qué otra variable es la que hace que ese peso no se caiga? O sea, solamente es el peso. El centro de masa, no. El centro de masa. Supongamos que yo este pedacito de plastilina no lo pongo aquí, sino que lo pongo por acá. ¿Funciona el experimento? No. No, qué? No, porque ya va a quedar más pesado y... Entonces tiene que ver Porque al solamente tener- el peso de la plastilina, solamente es el peso. La distancia. No, Por ahí lo dijeron. también. ¿Quién me lo dijo? Distancia. Yo, profe, José Alexander Caro. José Alexander Caro. Recuerden que en este concepto de equilibrio estamos hablando de un equilibrio de torques. Aquí también es una aplicación del torque. La regla no se cae, ¿por qué? Porque el peso de la regla está a cierta distancia con respecto a ¿qué cosa? La mesa. Con respecto a la mesa. La mesa viene siendo como el punto de apoyo, como el punto central. Entonces miren que las reglas, podríamos decir que a esta regla de acá, a esta parte de acá la podríamos llamar el peso positivo o el torque positivo. Mientras que el pedazo de plastilina, ¿en qué lado estaría ubicado? en el positivo, en el negativo. En el negativo, sí. ¿Quién lo dijo? Sánchez. Sánchez. Estaría ubicado del lado negativo. Entonces, este es uno de los argumentos por el cual entonces sucede este equilibrio. Este torque de esta plastilina que está hacia el lado negativo, o sea, está hacia el otro lado, podríamos decir, si lo trasladáramos aquí a la parte de la regla, estaría como en este lado de acá, ¿ya? Compensando la parte de la regla que falta, que es toda esta de acá. ¿Listo? Si quitáramos la plastilina, si quitáramos este peso, ¿qué pasaría? Se Pues desnivela, yo profe. creo que se caería la otra regla. Se desnivela y se cae la otra regla. Se desnivela y se cae exactamente, porque ya este está dejando de hacer el torque que lo compensa y ya se caería. Muy bien, chicos. Ese experimento está, pues, si lo quieren recrear en sus casas, es muy interesante porque, pues, ahí muestra que la regla, a pesar de que esté casi toda salida, nunca se va a caer. Bueno,
¿Qué sucede si amplías la abertura entre las dos reglas y colocas el sistema en equilibrio según el video? No sé, profe. Intenté. Me explico. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si esta reglita, o sea, esta de acá, le ampliamos la abertura? A ver si lo puedo sostener aquí. Profe, creería yo que se desnivela. ¿Por qué? Es decir, si esta abertura que está aquí, no sé si la alcancen a ver, yo suelto un poco más la regla para que la regla quede más abierta. Se ¿Funcionará? desnivela porque no tiene como la misma presión al Mm, tener la regla. Exacto, también pienso lo mismo. Se desnivela. Es decir, que si yo abro más esa regla, para que no se me desbarate aquí. Es decir, yo tengo esta situación. Aquí está la regla sostenida del escritorio y aquí está la otra regla. Entonces, si yo suelto aquí un poquito la cuerda y hago que esta abertura sea más grande, aquí está la plastilina, se desnivela. Se desnivela y se puede caer, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué Porque diferencia hay? cambiaría, ¿Qué Porque diferencia le hay? quitó presión, pues porque ya no está igual de amarrada con la misma fuerza. No está igual de abarrada con la misma fuerza. porque cambiaría y estaría haciendo más peso para abajo y eso haría que se caería. Muy bien, Daniel. Ese es el asunto. Resulta que si yo abro esta abertura, pues este peso va a estar más corrido hacia dónde? Hacia la mitad de la regla, pues Hacia la tirando más mitad. para abajo. Exactamente. Recuerden que el punto de apoyo está aquí. Este es el punto de apoyo, como quien dice el punto medio, donde está sucediendo el equilibrio. Aquí en este caso el peso está haciendo un torque negativo. Si yo abro la abertura, ¿qué va a suceder con este peso o torque negativo? ¿Se va a ir corriendo hacia dónde? Para ser positivo. Hacia el positivo. Entonces probablemente la regla se vaya a caer. Muy bien. Bien. ¿Qué sucede si ata la regla que tiene la masa a otro punto y colocas el sistema en equilibrio? Es decir, ¿qué pasa si donde está la plastilina, los que le preguntaba yo ahorita, en vez de ponerla acá en el extremo, la pongo por acá más corridita? El peso va a quedar, Se cae, se desequilibra ajá, el peso. ¿Por claro, qué? ¿Por qué? Porque porque cambia ya no todo el está, peso y la distancia. Cambia el peso y la distancia. ¿Qué pasa con esa distancia? ¿A dónde quedaría ubicada el peso? Si yo lo corro hacia donde está amarrado, ¿a dónde quedaría ubicado el peso de la plastilina? ¿En qué lado del torque? Pero no entiendo, pero me explica con dibujando. Vean. Estamos preguntando que el experimento tiene la plastilina ubicada en un extremo de la regla. profe, no queda en positivo, Correcto, ¿quién lo dijo? Tobón. Tobón. Quedaría el torque positivo. Es decir, lo que estoy preguntando es si yo en vez de poner la plastilina aquí en el extremo, la ubico más para acá. ¿Funcionará el experimento o no? Profe, permiso, que se Ah, puede habilitar el chat, por favor. Habilitar el chat. Ya, no sé si estará habilitado. Esto porque siempre me parece deshabilitado. Sí, señor, ya, gracias. Bueno, entonces sí, lo que decía el compañero Tobón, aquí
El peso está haciendo un torque negativo porque el punto de apoyo es aquí, el bordecito de la mesa. Ese es el punto de apoyo. Entonces, cuando la plastilina acá está ubicada al extremo de la regla, pues está haciendo torque negativo, lo que compensa la regla. Si muevo la plastilina hacia acá, va a quedar en torque positivo. Entonces, lo más probable es que ¿qué suceda si yo muevo la plastilina aquí hacia el torque positivo? Se cae. Se va a caer. Listo. Vamos por acá entonces. ¿Qué ocurre si corres el nudo de la regla que no tiene la masa a un punto distinto y colocas el sistema en equilibrio? ¿Qué ocurre entonces si este nudito que yo hice aquí, por ejemplo, lo corro hacia la izquierda o lo corro hacia la derecha? ¿En qué situación sucede en ambos casos? Si lo corro hacia acá, es decir, si muevo la reglita que está abajo hacia acá, o si muevo este nudo hacia atrás, ¿qué podrá suceder? Profe, se puede caer porque no está en el medio de la regla. No ¿En está en cuál, sus empleados. en cuál de las dos situaciones se puede caer? ¿O en las dos? Si aquí donde amarré la regla lo corro hacia acá o lo corro hacia acá, ¿qué puede suceder? Profe, no se caen los dos, pues, porque se supone que el peso debe estar en un extremo, entonces para que esté en un extremo debe estar a igual distancia, o sea, en la mitad, ¿no? En la mitad. Bueno, vamos a hacer el experimento. Vamos a ver si lo notan desde aquí. Voy a correr el nudo hacia atrás. ¿Vieron lo que pasó? Y ¿Qué sucedió? que la regla se levanta o pues se está inclinando. ¿Y por qué? Por el peso de la regla con plastilina. Porque la cambió de sitio, de distancia. Ujú. Entonces, ¿se cayó o no se cayó? Entonces No, está ejerciendo profe. torque negativo. Está haciendo un exceso de torque negativo. ¿Quién lo dijo? José Alexander Caro. Claro, muy bien. Ahí ya estaríamos hablando de un torque negativo, es decir, aquí ya es el peso de la plastilina el que está ganándole a la regla. Mire que la regla tiende a irse como para arriba. ¿Ya? Si es al revés, ¿qué creen que suceda? O sea, en vez de la mitad, así es como lo pusimos en el experimento en la mitad. Si es para acá, ¿qué sucederá? Yo Se creo que cae. se cae Eh, porque estaría yendo para positivo. Muy bien. Yo, Aquí ya el torque cambió de posición hacia dónde? hacia positivo. Hacia el positivo. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, si corro el punto de apoyo hacia la derecha, pues va a haber ganancia del torque positivo y la regla va a caer. Si lo muevo hacia la izquierda, pues el torque donde está la plastilina va a tener mayor injerencia y va a hacer que la regla se levante. Listo. Ok, vamos por acá. Se conserva la distancia entre el punto de apoyo y equilibrio y los puntos donde ubicaste el nudo. En pocas palabras, esa pregunta quiere decir, ¿se conserva el centro de masa siempre, sí o no? No, porque en todos los ejemplos se movía peso del torque para un lado o para el otro, de extremo a extremo. Dependiendo de la situación, ¿cierto? ¿En qué situación entonces se conservaría ese centro de masa? Cuando lo tiene en la mitad. Cuando lo La tengo en la mitad. mitad. Listo. ¿Qué pasa si pone la plastilina a la regla que no tiene? Es decir, ¿qué sucede si yo aquí a esta parte le agrego una masa de plastilina? Se cae. ¿Por qué? Depende. Porque esa regla tendría peso en el lado positivo. La regla tendría peso en el lado positivo. Bueno, se lo voy a Pues agregar. yo creo. Se lo voy a agregar así sin amarrarla. Obviamente sí, pero si yo corro el centro de gravedad, bueno, en este caso es demasiado exagerada la plastilina, vamos a poner un objeto menos pesado, este cosito. Mire que es dependiendo. Ajá. Entonces, Esa la dije yo.
¿La dijiste tú? Ah, sí, yo escucho un depende Mm. por ahí. Bueno, aquí por lo menos se sostiene hasta acá, hasta unos 5 centímetros. Si se pasa de los 5 centímetros, ya ella se cae. Listo. Entonces, ¿se puede agregar un peso? Sí, dependiendo de qué. De la distancia. Dependiendo de la distancia. Muy bien. Vamos por acá. Bueno, este ya lo contestamos. ¿Por qué crees que se cae el dispositivo que armaste si lo corres más allá del punto de equilibrio? Es decir, por ejemplo, en el caso de aquí del objeto, vimos que el punto de... Permiso. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta que ¿Por qué se crees escuchó que se entrecortado? cae? ¿Por qué crees que se cae si yo si corro esta distancia más allá del punto de equilibrio? A lo que me refiero, si coloco aquí un objeto, el punto de equilibrio aquí, por ejemplo, aquí se empieza como a desequilibrar después de los 5 centímetros. O sea, que aquí está 5 centímetros. Si yo lo muevo, ¿por qué cree que se cae? Por el peso ¿Qué hace ese peso? de esa, desnivela el punto negativo del torque. Exacto. Muy bien, Tobón, esa era la respuesta. Desnivela el punto negativo del torque. Acá hay un torque negativo. Si yo le agrego peso, va a haber torque positivo. Entonces va a haber que buscar un punto en donde se neutralicen esos dos torques. Si yo muevo esta reglita más hacia acá, pues el que va a ganar es el torque positivo y la regla se va a caer. Listo. Entonces aquí vemos que el punto o centro de masa estaría ubicado por acá más o menos. Vamos por acá. Y por último, ¿qué papel desempeña el peso total del sistema? ¿A dónde ubicarían ese peso total del sistema? Así. De todo este sistema, ¿a dónde ubicarían el centro o el centro del sistema o el centro del peso del sistema? ¿Dónde estaría ubicado? Donde está la cuerda, ¿no? Cuando la Acá donde está amarran. la cuerda. En el medio, pues, Entonces aquí es donde está el peso, la concentración del peso. no, la concentración en el peso está en el torque negativo. Está acá. O sea que el centro del peso, así como por ejemplo en la barra, ¿se acuerdan lo de la barrita? Yo ubicaba el centro en la mitad. Entonces aquí usted lo ubicas acá donde está la plastilina. No, porque eso no es el centro. ¿Dónde lo ubicaría entonces? En la mitad no, ¿En la mitad de qué cosa? de la regla. En la mitad de la regla aquí. O sea que el peso estaría aquí todo concentrado. Todo el peso del sistema está todo concentrado acá. Sí. Imaginémonos mentalmente el experimento. Si el peso estuviera concentrado acá, ¿qué sucedería con el objeto? Puede caer. Hay una fuerza que lo está haciendo caer. Ok. Entonces, ¿será que está bien ubicado el peso ahí? No. Entonces, ¿dónde lo ubicaría yo para que ese sistema no se caiga? En el negativo. ¿Mm? Pero más o menos Al niño le gusta eso. fue un poquito Entonces, más atrás Al del, niño le gustan las centro de hamburguesas masa. con todas. ¿por qué no se cae la regla? ¿Dónde está haciendo el punto de apoyo la regla? Ahí en la regla abajo, en el En la punto amarillo. mesa. Acá. No, arriba. Angie, se le prendió la Arriba, cámara. arriba. Acá. Ahí. Sí, ahí. No, Entonces, ubicaríamos el centro del peso acá. no, Puede profe, ser. No. Puede en ser. el, O acá. eso ahí, en eso. Aquí. Sí. Todos están de acuerdo que es aquí el centro del peso. Es que mire que la otra regla como que, pues, donde se tuerce. La otra regla se Ahí tuerce, sí, pero sí. estamos hablando de todo el sistema. O sea, todo el sistema donde estaría ubicado el centro. Aquí o aquí.
Ah, ahí en la amarillita. Aquí en la amarillita. La amarillita. O sea que el peso está haciendo una fuerza aquí hacia abajo. Eso es lo que No, está es donde pasando. se está sosteniendo en la mesa. Ah, ¿y por qué? ¿Qué sucede Igual ahí en que ese punto? Está haciendo, ¿cómo se llama eso? ¿Se vendría siendo el punto de qué? ¿Se acuerdan lo de de apoyo, torque? ¿Punto de qué? Por ahí lo ah, dijeron. de apoyo, de rotación, yo no sé. Punto de eso, punto de apoyo rotativo. Como que yo no sé, Sánchez, si lo acabas de decir. Ese viene siendo el punto de apoyo o rotación, así como en un palito, en la mitad es el punto de apoyo o rotación en donde se equilibra el palo. Pues en este caso, el punto de apoyo o rotación viene siendo aquí. Este es el punto donde los torques positivos quedan a este lado y los torques negativos quedan al otro lado. Miren que la plastilina está ubicado en el torque negativo, en el lado negativo de la regla, mientras que el resto del sistema está en el lado positivo. O sea que este viene siendo el centro de masa de ese sistema. ¿Listo? De hecho, si yo lo saco de aquí de la mesa y lo voy a intentar equilibrar con el dedo, ahí es donde está el centro de masa. Ponlo. ¿Sí lo ven? Y Ok. Y Listo. Bueno, a ver, vamos por acá. Les voy a mostrar entonces algunos ejemplitos, a ver si todavía nos alcanza el tiempito, si no lo dejamos para la otra clase. Algunos ejemplitos de centro de gravedad. Entonces, mire, este es un clásico experimento, no sé si alguna vez lo han visto. Es dos tablitas. Las tablitas tienen cierta inclinación, es decir, aquí es más altica y aquí es más bajita. Y aquí hay un cono doble, que tiene un ángulo mucho más agudo que el ángulo de inclinación de las tablitas. Entonces, si yo coloco ese cono ahí, voy aquí a ubicar. Ahí. Si yo coloco este cono aquí y lo suelto, aquí voy a iniciar. Miren lo que sucede. ¿Sí observaron? sí, Vuelvo y lo coloco sí, aquí señor. y observen lo que sucede. Lo lógico sería de que resbalara el punto más alto al punto más bajo, ¿cierto? sí. En este caso está sucediendo todo lo contrario. Está pasando del punto más bajo al punto más alto. ¿Alguien cree saber por qué sucede eso? No, ni idea. Bueno, vamos a mirar aquí desde el principio. Resulta que el centro de masa de esto está más o menos por aquí, que es en la mitad de ese cono. Pero como el ángulo de ese cono doble es más agudo que el ángulo de la inclinación de las tablitas, pues el centro de masa va a tender siempre a buscar su equilibrio, que en este caso sería bajando, es decir, va a tender a ubicar su centro de masa un poco más abajo de lo que muestra el sistema. Por ejemplo, aquí, si yo lo suelto, entonces ya el centro de masa queda equilibrado con respecto al punto que estaba inicialmente, porque el ángulo de este cono es más inclinado que el ángulo de la tabla. Si yo hago lo contrario, supongamos que el ángulo de la tabla sea más agudo, entonces ya en ese caso el centro de masa va a tender a equilibrarse cayendo según el ángulo de la tabla. Entonces si yo lo pongo aquí, ¿lo ven? Ahí ya sucede todo lo contrario. O sea que todo depende de cómo sea el ángulo de esta tabla respecto al ángulo de este cono. Esa es una de las aplicaciones pues, de la explicación de centro de masa. Aquí sucede esto y aquí sucede lo contrario. Listo. Bueno chicos, la otra semana entonces, digo, la otra semana no, la otra clase, terminamos entonces de ver este concepto y cerramos ya esta guía con otros ejercicios, con otros experimentos que les traen propuestos ahí. Listo. Dale, profe. El día de hoy participaron, hay que tener en cuenta eso porque si no entonces
toca hacer trabajo split. Entonces Daniel Álvarez hasta el momento está exento, Caro, Restrepo Jimena, Sánchez y